A ver, solo en Ecuador pasa esto cada noviembre. La gente se prepara para tomarse la sangre de los muertos y comérselos en forma de niño. Bueno, no es tan extremo, realmente es una colada que se llama la colada morada, como pueden ver aquí, y una guaguita de pan, o sea, un pancito que le dicen la guagua de pan. La idea es poder conocer ese paso a paso de cómo se crea la colada morada como la guagua de pan y por qué pasa de generación en generación con esta tradición. Así que el día de hoy me voy a acercar a la comuna de Llano Grande para poder conocer de cerca su tradición, su cultura también y la historia detrás. Para hacer la colada morada es todo un proceso que inicia con la siembra. El sembrar el maíz nos permite después de varios meses cosechar los choclos o cosechar los maíces, hacerlos secar primero y luego se los muele. De eso obtenemos la harina. Ventajosamente en la comuna tenemos todo el año colada morada porque siempre hay reservas de harina en cada casa. Pero en esta fecha especial, las abuelitas o la abuelita mía sabía dejar la harina el día anterior para preparar la colada morada. La metía en el pondo y la dejaba la harina con las hierbas y un poco de panela y agua, porque decía que así tomaba más sabor. Lo que pasaba ahí es un proceso de fermentación de la harina. Al día siguiente todo le unían, le hacían hervir en la olla las hierbitas con la panela, los aliños, la canela, los aliños de dulce, la canela, el hispingo, el clavo de olor, y luego les pesaban con la harina. ¿Qué pasaba con eso? Como no había fruta, la harina tenía un proceso de fermentación que le hace un poquito más ácido, como cuando le ponemos la piña o las frutillas. Entonces, de esa manera hacían las abuelitas. Cómo va cambiando, cómo va innovándose la receta, es ya no mucho el proceso de la fermentación, pero sí el agregar frutas, ¿sí? Eso es un cambio, diría yo, benéfico para la receta de la colada. Lo importante aquí es mantener el uso de la harina de maíz. Hay la colada que preparan por la inmediatez, por la comodidad a veces, se les pesa solamente con maicena. No es el mismo sabor, no es la misma textura de la colada. La maicena es un producto que también viene del maíz, es la fécula del maíz, es el corazoncito del maíz, es de donde sacan la maicena. Pero siendo que es un producto de la misma semilla, de aquí sacan la maicena, el sabor cambia. Hay una diferencia cuando se hace con la harina. Para nosotros la mejor colada morada es hecha con la harina porque conservamos toda una historia del proceso del sembrar el maíz, y para sembrar el maíz no es que va una sola persona, lo siembra, limpia el terreno, cosecha el maíz, lo seca, lo muele y ya está listo. Es un trabajo en familiar y comunal también, porque siempre para ir a desherbar, para ir a sembrar, se pide ayuda a las vecinas, a la comadre, a la hermana, a la prima, para en conjunto ir a trabajar en el terreno, limpiando las hierbas, sembrando, cosechando también, y ahí como parte, como un pago por la ayuda que nos ha dado en el cuidado de ese maíz, siempre se le da un poco de maíz a ellos también, es parte del pago. El tener la harina de maíz, el tener el maíz, habla mucho de la minga, del trabajo comunitario, de la familia, nos une en la parte emocional a todos. Es una harina que no viene sola, no es una harina industrializada, es una harina que se hace en casa, se la lleva al molino, pero no es que llevamos 20, 30 quintales, sino lo que tenemos poco a poco se va haciendo la harina para el consumo. Entonces es una harina que viene con nuestra energía, con nuestros sentimientos, una harina que viene acompañada de un pedacito de cada uno de nosotros. Esta tradición se celebra cada 2 de noviembre acá en Ecuador y es muy común ver a las personas visitar a los difuntos en los cementerios y de paso llevar su colada morada y su guagua de pan. Les dejan en los nichos y se van. Esto es un acto de ofrenda también y gratitud a las personas. Una de las formas o secretos, tal vez diríamos, o se diría, para realizar la colada morada es que nosotros cocinamos todo aparte.
aparte. Yo he visto que muchas personas a veces hierven el agua y le echan todos los ingredientes ahí, le echan la piña, el babaco, todo, la mora, mortiño también, todo de golpe. Y a mí me he sentido yo que a veces la colada se hace muy ácida, porque todos los sabores se conjugan de golpe. Mi mami a mí, en ese caso, siempre me enseñó a hervir la fruta aparte, sobre todo la piña y la mora. Siempre le hacemos hervir primero con un poco de panela. De la panela en total que vamos a usar para hacer la colada se le parte y un poco se le pone en la piña y se le hace hervir. Ya cuando hervido, ahí empezamos a juntar todos los ingredientes, excepto la frutilla y el babaco, que son los más suavecitos, entonces no, y no son ácidos tampoco. Entonces la piña y la mora sí aparte, al igual que las hierbitas. Acá ya tenemos cernida el agua. Aquí por ejemplo es una agüita que hemos puesto la panela y todas las hierbitas. Se hizo hervir ahí las hierbitas, la cáscara de la piña también, los corazones de la piña y todas las hierbitas. Aquí está el cedrón, el ataco, el arrayán, la hierba luisa, la canela y todo. Ahí se le hace hervir y junto con la panela y luego se cierra. Entonces esta agüita sí empezamos a poner ya en la olla y empezamos a mezclar todos los ingredientes. Me costó a mí también aprender que la muerte no era el final. En la cosmovisión andina la muerte no existe. Entonces es un trascender a un nivel superior de vida cuando ya no estamos aquí en la tierra. Entonces el realizar la colada morada es traer a la memoria lo que ellos eran. Si esa persona se mantiene viva en tu memoria, sigue viva todavía. Ya hablando un poco sobre el tema de la guagua de pan, guagua significa niño en quichua. Y esta figura en forma de humano trata de representar a las personas y los seres queridos que extrañamos mucho. Nosotros desde nuestra cosmovisión, a la guagua de pan tenemos algunos significados. Que históricamente la cultura de nuestros pueblos originarios es que antes, en finados, les sacaban a pasear, a darse una vuelta a los difuntos, a los muertos prácticamente. Pero con la venida de los españoles eso quedó prohibido y como parte para recordar a los antepasados, a los fallecidos o a los difuntos, ellos empezaron a hacer el pan. Los padrinos a sus ahijados siempre preparaban, si era una ahijada niña, le hacían la guaguita de pan. Lo que recuerdas, ¿no? La guaguita de rabo le llamamos nosotros, no tiene piernas, es porque nos recuerda eso, al difunto. Pero le adornaban con colores, con la misma masa le ponían colores y le adornaban así de muchos colores a la guaguita de pan. Y los padrinos daban eso a su ahijada, le iban a buscar y le entregaban. El padrino que más tenía la guagua era más grande, de pan, comestible y todo, pero le llevaban a regalar eso. Si el padrino tenía un poquito más de poder económico, le daba dinero también. Entonces los niños, y yo me acuerdo mucho de mi mami también y mis tías, que decían que esperaban con ansiedad el 2 de noviembre, porque sabían que el padrino venía a dejarle la guagua de pan a las mujeres con alguito de dinero, así sean unas monedas, con compritas, con golosinas, y a los niños un caballito. Todos salían después a reunirse en la esquina y mi padrino me trajo esto, una guagua ahí, el otro más grande, el caballo más grande, más chico, con soldado, sin soldado, y se contaban entre ellos, ¿no? Eso es solidaridad, apoyo, comunidad, fraternidad, y creo que sí nos hace mucha falta. Bueno, ahora vamos a hacer la guagua de pan y vamos a utilizar algunos ingredientes, como es harina de trigo y también mezclado la harina de maíz. Nosotros aquí en Finado siempre utilizamos la harina de nuestro maíz que cosechamos en nuestros campos, en nuestros terrenos. Vamos a mezclar los ingredientes, utilizamos la harina de flor, la harina de trigo y la harina de maíz. Y luego para un poco darle sabor y darle textura y color al pan, se le utiliza sal y azúcar. Utilizamos la manteca vegetal. Para darle el toque especial utilizamos también la manteca de chancho. Y claro, el infaltable y los infaltables huevitos de nuestras gallinas para darle un sabor especial. Inicialmente solo se hacían sin color, solo con masa, pero ahora con todos los productos que se tienen en el mercado, pues
encontramos hecho de diferente manera, de diferente material. Y por último, también entre los ingredientes ponemos la levadura, que es un poco para que la masa el pan salga suave e infladito, ¿sí? Si no nos sale, sin la levadura nos sale hecho tabla el pan. Aquí en este sector y nuestras familias, nuestros abuelos tienen la costumbre de utilizar las guaguitas de pan y las rosquitas para hacer el pan de rezar, el rezar a los difuntos. Entonces sí está vinculado directamente con el difunto o con los difuntos. Porque ahorita ya voy a empezar primero para hacer las guaguitas de pan. Entonces lo que hacemos es cortar y pesar para ver cómo nos toca. Ahorita lo que hacemos es hacerle bolita para poderle dar forma a la muñequita. Ya si he hecho bolitas, nosotros ya dejamos a que se leude nuevamente para que se siga madurando. También es típico las guaguitas, el pan de rezar le llamamos. Son muñequitas pequeñitas y rosquitas pequeñitas que eso utilizaban nuestras mamás para rezar, para llevar al cementerio, para tender la mesa de los difuntos para el rezo. Y vamos colocando en la lata ya de una vez, porque eso ya se leuda. Para que no se pegue, entonces le pone manteca. Vamos a sacarles manitos o bracitos, ¿sí? Ahorita ya solamente le aplastamos un poquito. Le estiramos un poquito el cuello y le damos la forma del ojito solamente aplastando así. Y para sacar los bracitos, cortamos y les hacemos cruzar. Ya está. Y le vamos a poner encima del horno que ahí está caliente para que se infle. Bueno, este es el resultado de todo el trabajo que se hizo hoy por la tarde, el amasar para hacer las guaguitas de pan. Luego de hornear, pues tenemos aquí las guaguitas de pan y las rosquitas, que son lo más representativo de los finados para llevar a rezar a nuestros difuntos. Y bueno, de esta manera le hemos traído a la memoria y también al hacer el hacer la colada morada, la tradición de las guaguas de pan para finados. Recordarles a todos e invitarles a que sigamos fortaleciendo esta tradición, estos saberes, este legado que va de familia en familia, de padres a hijos, de poder elaborar la colada morada en minga de familia, en minga de vecinos, en minga de comunidad.